No pensé que se convertirían en mis enemigos esa noche. Sinceramente, si me hubieras dicho 24 horas antes de esa cena que las cosas se desmoronarían tan rápido, me habría reído. Llevaba semanas planeando el viaje, contando los días hasta que por fin pudiera ver sus reacciones. Pensé que iba a ser uno de esos momentos raros en los que todo simplemente funciona. Sin discusiones, sin juicios, solo gratitud. Era viernes por la noche, hacía calor, ese tipo de clima que te hace pensar que vienen cosas buenas. Me detuve frente a la casa de mis padres con una botella de vino y una sonrisa tonta. Hacía tiempo que no hacía algo así. Simplemente presentarme para sentarme con ellos como en los viejos tiempos. Entré como un tonto, pensando que escucharía "estamos orgullosos de ti" o al menos un gracias. 3 semanas antes, había recibido el tipo de ascenso que cambia por completo tu situación financiera. No se los conté de inmediato. Quería que fuera especial. Quería envolverlo en algo memorable. Así que reservé un viaje familiar a Francia. Niza, Cannes, Marsella, primera clase, hoteles de 5 estrellas. Lo pagué todo, hasta el último céntimo. Me dije a mí mismo que valía la pena, incluso si afectaba mis ahorros. Eran mi familia. Es lo que se supone que debes hacer. Cuando finalmente se los conté, esperaba sorpresa, tal vez lágrimas. Gratitud, al menos. Pero lo que recibí fue algo que aún no puedo explicar del todo. Mi madre hizo una media sonrisa y dijo: "Qué generoso de tu parte". Mi hermana preguntó si podía llevar a su amiga María. Mi padre levantó las cejas como si no pudiera creer que yo tuviera ese tipo de dinero. Y mi hermano, él simplemente se sirvió otra copa de vino y dijo algo que nunca olvidaré. Solo asegúrate de no estar cerca cuando nos vayamos a Francia. Sería incómodo si intentaras venir. Pensé que estaba bromeando. Lo miré, esperé el remate, pero no estaba sonriendo. Mi madre ni siquiera reaccionó. Es solo este viaje, se trata de nosotros. Ahora tienes tu propia vida, y eso está bien, pero ya no es realmente tu lugar. Me quedé mirándolos. Mi hermana ya estaba revisando su teléfono, mostrándole a nuestra madre fotos de un bikini que quería usar en la costa. Ni siquiera miró en mi dirección. Nadie preguntó qué quise decir cuando dije, entendido. Lo dije con calma. Incluso levanté mi copa como si brindara por su plan. Chocaron sus copas con la mía. Mi padre se rió y empezó a hablar sobre sabores de helado. No tenía ni idea. Esa noche, volví a mi apartamento. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Los correos de confirmación de los vuelos seguían en mi bandeja de entrada. Uno por uno, los abrí, inicié sesión en la web de la aerolínea y cancelé todo. Cada billete, cada reserva de hotel, el servicio de coche que había reservado para recogerlos, eliminado. Me tomó 15 minutos. A la mañana siguiente, nadie me llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Simplemente siguieron hablando en el chat familiar sobre qué empacar y cómo pasar más rápido por aduanas. Sin disculpas, sin dudas. Realmente pensaron que me usarían como un cajero automático y me dejarían fuera. 2 días después, se presentaron en el aeropuerto con ropa de viaje, arrastrando maletas nuevas que estoy seguro compraron solo para este viaje. Mi hermana publicó una selfie frente a la terminal con el título, "Chao, baby". Llegaron hasta el mostrador de facturación y, uno por uno, les negaron el embarque. Ahí empezaron a llegar los mensajes. El primero fue de mi hermana. "Arregla esto ya". Iluminó mi pantalla mientras me servía mi segundo café. No respondí. Solo lo observé. Luego llegaron 3 más. ¿Por qué están cancelados nuestros billetes? Dijeron que tú lo hiciste. Luis, ¿estás maldito en serio? Aún sin respuesta por mi parte. Quería que se quedaran con eso un rato. Para entonces, ya estaba viendo cómo se desmoronaban a través de la aplicación de la aerolínea. Los 4 billetes, anulados, no reembolsables, allí, con una X roja al lado. Intentaron hacer el check-in, denegado. Volvieron a intentarlo en el mostrador, nada.
Entonces se encendió el chat familiar. Papá, ¿qué está pasando? Hermana, no nos dejan embarcar. Hermano, Luis, si esto es una broma. Deshazlo ahora. Mamá, llámanos de inmediato. Esto no es gracioso. Esperé. Dejé que se alteraran. Que probaran esa confusión. Entonces envié solo un mensaje. He decidido hacer las cosas de forma distinta. Parece que la casa ya no es suya. Nada durante un minuto entero. Silencio. Y entonces explotó. Mi hermana fue la más ruidosa. Envió 13 mensajes en menos de 5 minutos. Me culpó por arruinarle el año, dijo que había comprado ropa nueva y reservado citas para el cabello solo para esto. Me llamó cruel, egoísta. Luego cambió de táctica y empezó a hacerme sentir culpable, preguntando cómo podía hacerle esto a mi propia familia. Mi hermano empezó a mensajes cargados de rabia, ese tipo de tonterías que lanza cuando se siente acorralado. Dijo que les debía algo por haber iniciado todo esto, que los había engañado con un viaje solo para quitárselo después. Mi madre me acusó de haber planeado esto desde el principio, de usar la generosidad como arma. Y luego, alrededor del mediodía, recibí una llamada de mi padre. Dejé que sonara 2 veces. A la tercera contesté. Nos humillaste. Ni siquiera respondí. Nos hiciste quedar como tontos en público, en un mostrador de Chaken Internacional. ¿Te parece gracioso? Esperó. No dije nada. Luego colgué. Después de eso, se quedaron en silencio un rato. Creo que el peso completo de lo que hice empezó a caerles encima. Que esto no era solo una broma o un berrinche. Era permanente. Esa tarde, entré a mi banco. Mi hermana tenía una transferencia automática de 11.300 euros al mes. La usaba para su niñera, para víveres, para cosas aleatorias. La cancelé. Luego desactivé la tarjeta que tenía en mi cuenta. La había usado para comprar 200 euros en productos de baño la semana anterior. Luego llamé al concesionario. El Lazio di Blanco que estaba en el camino de entrada de mis padres tenía mi nombre en el título. Ni siquiera lo dudé. Les di la dirección y les dije que lo trajeran de vuelta. Se lo llevaron antes de las 3 de la tarde. A las 5, llamé al casero de mi hermano. El contrato estaba a mi nombre, 1.000 euros al mes. No había pagado ni un céntimo en más de medio año. Les notifiqué que cancelaba el contrato. Tendrían 30 días para tratar con él. Esa noche, el chat familiar lo volvió a intentar. Mamá, seamos racionales. Hermana, por favor. No tengo cómo pagar a la niñera ahora. Hermano, lo resolveré. Pero lo que hiciste fue una locura. Sin disculpas. Sin verdadero arrepentimiento. Solo pánico. Pensaban que yo seguía siendo la versión de mí que los necesitaba. El que compraba silencio, o conexión, o pertenencia. No se habían dado cuenta de que esa versión de mí desapareció hace mucho. Lo que no sabían, lo que aún se negaban a creer, es que lo decía en serio. Esto es un nuevo comienzo. Fue simplemente un cierre. Y no estaban preparados para ello. A la mañana siguiente, la ira se convirtió en desesperación. El chat familiar había quedado en silencio durante la noche, como esperaba. Estaban reorganizándose. Me los imaginaba todos de vuelta en la casa de mis padres, probablemente sentados en la sala con los móviles en la mano, discutiendo cómo manejarme. Supuse que mi madre intentaba calmar las cosas, mi hermana caminando en círculos, mi padre segaramente maldiciendo entre dientes mientras mi hermano culpaba a todos menos a sí mismo. A las 8:12 de la mañana, escuché golpes en la puerta. Ni siquiera tuve que mirar por la mirilla. Ya sabía que era mi hermana. Gritaba mi nombre como si fuera urgente, como si estuviera a punto de colapsar o algo así. Me quedé en la cocina bebiendo café y solo escuché. Esto no es justo, Luis. No puedes simplemente cortar a las personas. Así no funciona esto. Golpeó la puerta otra vez. Te juro que si no abres esta. Luego, silencio.
Finalmente, la oí marcharse por el pasillo. La vi por la ventana mientras subía a su coche y se quedaba allí un rato, escribiendo furiosamente en su teléfono. Un minuto después, otra ráfaga de mensajes estalló en mi pantalla. Felicidades. La niñera renunció esta mañana. Dijo que no puede contar con un sueldo que podría desaparecer. Así que ahora estoy atrapada con todo. Seguida de, ¿hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por una simple conversación en una cena? Y luego, ¿necesitas ayuda? No respondí. En lugar de eso, volví a entrar en mi banco y volví a comprobar. Transferencias hacia ella, canceladas. Tarjeta desactivada. No estaba fingiendo. No dudé ni un segundo que la niñera se había ido. Probablemente pensó que era otro de los dramas de mi hermana y no quería quedar atrapada en eso. Mujer inteligente. Unas horas después, sonó mi teléfono otra vez. Era mi padre. Lo dejé ir al buzón de voz, como había hecho con todos ellos. Su mensaje fue más largo esta vez. Comenzó así: Luis, tu madre está molesta. Estoy intentando mantener esto unido, pero nos estás poniendo en una posición en la que nunca imaginamos estar. Luego habló sobre cómo habían estado planeando ese viaje como un nuevo comienzo. Que se suponía que iba a sanar la distancia entre nosotros. Dijo, me excedí. Realmente usó esa palabra. Me excedí. Luego vino la parte que me hizo reír. Deberías pensarlo 2 veces antes de quemar puentes. Nunca sabes cuándo vas a necesitar a tu familia otra vez. Guardé el mensaje por si alguna vez olvidaba por qué había dejado de responder sus llamadas en primer lugar. Más tarde esa tarde, mi madre volvió a intentarlo. Primero, un mensaje de texto. ¿Podemos vernos? Solo hablar. Siento que todos estamos diciendo cosas que no sentimos de verdad. Luego un buzón de voz de 3 minutos. Dijo que estaba haciendo frío, que guardaba rencor. Que la familia no es algo de lo que uno pueda darse de baja solo porque tiene los sentimientos heridos. Que si necesitaba espacio, estaba bien. Pero cortar el apoyo financiero era mezquino. Dijo que me arrepentiría. Escuché todo sin una sola reacción. Ellos seguían creyendo que esto era temporal, una rabieta. Pensaban que eventualmente volvería arrastrándome, con la billetera en la mano, pidiendo disculpas por haberme cedido. Pero lo que no entendían, lo que ninguno quería entender, era que esto no era una rabieta. Era claridad. Ese viaje se suponía que sería un punto de inflexión. Y lo fue, solo que no de la manera que ellos esperaban. Dejaron claro que ya no era parte de su círculo. Solo era el tipo que lo pagaba todo. Así que me saqué completamente de la ecuación. Y lo que viniera después, eso dependía totalmente de ellos. 3 días de silencio. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Ni un solo mensaje, ni llamadas, ni siquiera una disculpa falsa. Después del colapso en el aeropuerto y las consecuencias financieras, esperaba que volvieran a atacarme, gritando, negociando, culpando, pero en cambio nada, como si hubieran desaparecido. No se sentía como aceptación. Se sentía como que se estaban reagrupando. Tenía razón. El jueves por la mañana, justo después de las 10 de la mañana, recibí una llamada de recursos humanos de mi empresa. Voz calmada, profesional, preguntó si tenía un momento para hablar sobre una queja que se había presentado. Esa palabra, queja, me hizo apretar el pecho por un segundo. Entré a una sala de reuniones y pregunté de qué se trataba. Dijeron que habían recibido un aviso anónimo a través del portal ético de la empresa. Alguien había enviado un correo detallado alegando que había malversado fondos de la empresa para pagar unas vacaciones familiares personales, que había mentido en mis informes de gastos y que estaba usando reembolsos de viajes corporativos para favores personales. Había archivos adjuntos, facturas falsas, capturas de pantalla, incluso un memo fabricado que refería el viaje a Francia como parte de un retiro ejecutivo. Supe al instante quién estaba detrás. Habían tomado su humillación y la habían convertido en sabotaje. Por suerte, nunca cargué ni un solo gasto de Francia a la empresa. Todo salió de mi cuenta personal.
Recursos Humanos dijo que los documentos parecían sospechosos. Nombres mal escritos, formatos extraños. Me dijeron que abrirían una revisión formal, pero que ya había alguien cotejando todo lo que yo había presentado. A las 3 de la tarde, me absolvieron. Pero eso no importaba. La intención era clara. No solo estaban enojados. Intentaban desestabilizar lo que yo había logrado por mi cuenta. En silencio, de forma sistemática. No reaccioné. Solo envié un mensaje de texto a mi hermana. Parece que no ha salido como esperabas. La próxima vez, al menos consigue el nombre del vicepresidente. Ella respondió 10 minutos después. Ni idea de lo que hablas. Y luego, siempre crees que todos están contra ti. Eso no es saludable. Y finalmente, avísame cuando estés listo para comportarte como un adulto. Ese último me hizo reír. Aún negaba con la cabeza cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a una mujer que no reconocí. 30 y tantos, expresión cansada, con un niño pequeño en un brazo y una bolsa de lona en el otro. Preguntó si yo era Luis. Asentí. Soy Silvia. Trabajé para tu hermana. Niñera, dijo. Lamento presentarme así, pero pensé que deberías ver esto antes de que ella lo oculte. Me entregó una memoria USB, dijo que renunciaba, que las cosas se habían vuelto demasiado tóxicas en esa casa. Dijo que no quería involucrarse, pero que había guardado los archivos. Por si acaso. Le ofrecí dinero. Lo rechazó. Te mintió mucho, dijo Silvia antes de irse. Cerré la puerta, conecté el dispositivo a mi portátil y abrí la carpeta. Era peor de lo que imaginaba. Había grabaciones, archivos de audio de mi hermana hablando con amigas y con mi madre, presumiendo, burlándose, llamándome un quien siempre resuelve los temas financieros, diciendo cosas como, siempre pagas y le haces sentir culpa. Anclet era ella explicándole a alguien cómo me manipuló para hacerme creer que el viaje a Francia era una celebración familiar. Cuando en realidad, era solo nuestra recompensa por soportar su actitud de superioridad. La voz de mi madre aparecía más de una vez, estando de acuerdo, diciéndole que no se preocupara porque yo nunca tuve carácter. Y había más. Capturas de pantallas de chats grupales donde yo no estaba. Fotos de mi apartamento que seguramente tomó en secreto cuando me visitó, con pies de foto como, adivina quién paga el alquiler de todos. Incluso un borrador de un correo electrónico que casi enviaron a mi jefe una semana antes, acusándome de acoso laboral. Mi nombre escrito una y otra vez en lugares donde no debía estar. Me quedé mirando la pantalla por un buen rato, luego copié todo a un disco cifrado. No dije nada durante un tiempo. No envié los archivos. No los amenacé. Solo me quedé con eso hasta cerca de la medianoche. Fue entonces cuando le escribí por última vez. Lo sé todo. Suerte. Ella no respondió, pero mi madre sí, a la 1:43 de la mañana. 2 palabras. Por favor, para. El tono ya había cambiado. Intentaron usarme, luego hacerme sentir culpa, luego amenazas, después sabotaje. Ahora tenían miedo. Y yo ni siquiera había empezado. Después de esa noche, no supe nada de mi hermana durante una semana entera. Ni un solo mensaje. Ni llamadas, ni textos sarcásticos, ni preocupación fingida. Fue como si se hubiera evaporado. Pero yo conocía ese tipo de silencio en ella. Era modo supervivencia. Estaba escondiéndose, ganando tiempo. La única que seguía contactándome era mi madre. Cada pocos días, recibía un mensaje corto y vago de su parte. Tenemos que hablar. O, lo que sea que esté pasando, ha ido demasiado lejos. Luego, un día, ella también dejó de intentarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que debió haber visto el contenido del pendrive. Si Silvia le dio una copia o si lo consiguió por mi hermana, no lo sé. Pero una vez que supo lo que yo tenía, todo cambió desde entonces. Mi padre, silencio total. Ni siquiera un artículo pasivo-agresivo reenviado. Se tragó su vergüenza y la selló como siempre hacía. Si no lo reconocía,
tal vez no ocurrió. Mi hermano fue el último en mostrar su jugada. Lo hizo en forma de una notificación de desalojo. Al parecer, después de que me retiré del contrato de alquiler, el administrador del inmueble le dio 30 días para asumir el contrato o marcharse. No podía permitírselo. Así que, en lugar de llamarme o admitir la derrota, amenazó con acciones legales absurdas. Me envió una copia de los documentos, escritos a mano con bolígrafo azul, apenas legible. Decía que le había causado pérdida de estabilidad habitacional y que le debía 6 meses de alquiler futuro como compensación por el trauma. Era tan ridículo que lo guardé en un cajón, por si alguna vez olvidaba el nivel de derecho con el que estaba tratando. No respondí. Lo dejé presentar la demanda. Fue desestimada casi de inmediato. Unos días después, apareció en mi edificio. No abrí la puerta. Lo observé desde mi ventana mientras estaba en la acera gritando por teléfono. Lo vi hacer gestos como si estuviera por lanzar algo. Luego simplemente se detuvo, miró hacia mi ventana. Por un segundo, me miró como si no reconociera a la persona al otro lado del cristal. Luego se dio la vuelta y se fue. Esa misma noche, mi hermana se quebró. Me envió un párrafo. Largo, desordenado, emocional. Dijo que lo sentía. Dijo que había cometido un error, que me extrañaba, que siempre fui el fuerte y que no quiso decir lo que dijo en la cena. Preguntó si podíamos vernos, solo para hablar. No respondí. En cambio, programé una reunión con mi abogado. Llevaba tiempo pensándolo. El coche seguía a mi nombre, la propiedad donde vivían mis padres. No era mía, pero yo había estado pagando los impuestos en silencio durante 2 años. Eso terminó. Se enviaron cartas oficiales, se archivaron documentos. Revoqué los poderes notariales que mi padre ni siquiera sabía que todavía tenía sobre una de mis cuentas antiguas. Revisé cada dato conjunto que alguna vez compartí con cualquiera de ellos. Poco a poco, los eliminé de todo. De cada sistema, de cada vínculo. Y mientras los observaba luchar por recuperar lo que habían perdido, me di cuenta de algo inesperado. No solo estaban enfadados. Estaban aterrados de una versión de mí que nunca habían conocido. Una que no los necesitaba, una que había dejado de esperar que cambiaran. Y ahora por fin lo entendieron. No hay vuelta atrás. He tomado una decisión definitiva para mi bienestar. Han pasado algo más de 3 meses desde que todo terminó. Al principio miraba el teléfono, esperando otro estallido, otro mensaje culpabilizador, pero no llegó nada. Poco a poco, el ruido se apagó. Silencio total. Mi hermana fue la última en soltar. Sus mensajes empezaron a sonar forzados. Menos insultos, más fotos de su hijo pintando. Sin palabras. Luego escribió diciendo que había reflexionado, que había crecido, que esperaba poder hablar algún día. Lo leí. Lo archivé. La misma persona que se burlaba de mí, que intentó sabotear mi trabajo, que me utilizó durante meses, ahora quería empezar de nuevo. Pero después de lo que hizo, no hay reinicio. No existe una versión de mí que olvide eso. Mi hermano desapareció antes. Supe por un conocido que vivía en el sofá de un amigo y vendía zapatillas para sobrevivir. Nunca volvió a escribir. La demanda fallida fue suficiente para entender que el viaje gratis había terminado. Mis padres tardaron más. Mi madre envió una última carta escrita a mano. Comenzaba amable, pero se volvía confusa. Decía que nunca quiso excluirme, que las familias discuten, que había sido un malentendido. Luego escribió, nunca debiste tomártelo tan personal. Esa frase me persiguió durante días. Mi padre no dijo nada. Ningún mensaje, ni carta. Me bloqueó del teléfono como si yo fuera el que traicionó. Y quizás en su mundo, sí lo hice. Dejé de ser quien financiaba, quien callaba. Ahora cuentan su versión a otros, que soy arrogante, egoísta, que el dinero me cambió. Lo que no cuentan es lo real, que me excluyeron de un viaje que yo pagué. Que mintieron. Que me usaron. No mencionan las grabaciones, ni las fotos,
ni cómo me miraron como si fuera solo. Pero está bien. Que construyan la historia que necesiten para sentirse víctimas. La verdad es otra, pensaban que nunca me iría. Pensaban que podían usarme y aún así quedarse con todo. Pero se equivocaron. Ya no hablamos. No hay llamadas, ni cumpleaños, ni disculpas vacías. Solo espacio. Y me odian. No por lo que hice, sino porque ahora tienen que vivir sin mí. Actualización, han pasado 3 semanas más. Sin mensajes, sin cartas, sin sorpresas. Silencio total. Como si alguien por fin hubiera cortado un cable que llevaba años a punto de romperse. Y por primera vez, mis días son tranquilos. Ya nadie pide dinero. Nadie me culpa por no viajar o por no cubrir gastos. Mi teléfono no suena de noche con emergencias inventadas. Se fueron. No solo físicamente. Se fueron de mi vida. Y la verdad, estoy mejor. Me levanto más temprano. ¿Por qué quiero? Cocino. Camino después del trabajo. Duermo bien. Quité fotos familiares que colgaban por culpa y las reemplacé con paisajes. Personas que me quieren tal como soy. Unos pocos conocen la historia completa. Cuando la cuento, siempre dicen, no puedo creer que viviste eso. Pero no lo viví. Lo acepté durante años. Lo normalicé. Solo ahora, con distancia, lo veo como fue, erosión lenta. Amor con factura. Apoyo con condiciones. No estoy enfadado. Ya no. Lo que queda es claridad. Nunca me vieron como persona. Solo como recurso. Y cuando dejé de ser útil, intentaron castigarme. Pero lo hermoso de terminar de verdad es que ya no queda nada que perder. Ya no intento arreglar lo que nunca fue real. He cortado todos los vínculos, bloqueado sus correos, cerrado cuentas. No es venganza. Es la realidad. Ya no soy el hijo, ni el hermano que imaginaban. Ahora solo soy Luis. Y eso es suficiente.